clase síncrona de presentación de una nueva unidad, en este caso la segunda, en la que nosotros proponemos estudiar el fenómeno religioso en la estructura del ser humano y, por lo tanto, digamos, la ligazón de la religión y la antropología, como elementos básicos, obviamente, en esta clase de visión cristiana del hombre y sociedad. Como siempre, tenéis aquí un pequeño resumen de lo que queremos hacer en este tema, en esta unidad. La enseñanza teórica quedará formada por el primer vídeo que aparecerá aquí, donde aparece el enlace a esta misma clase, la clase síncrona de presentación. Yo grabaré el vídeo y lo dejaré colgado a disposición de todos. Esta primera clase simplemente es la presentación de la unidad, con alguna explicación muy breve teórica, porque la enseñanza teórica la tenéis a disposición después, tanto en el temario como en los vídeos y presentaciones. El próximo miércoles tendríamos la segunda clase síncrona, que es la que dedicamos a la síntesis de la unidad, en el sentido de proponer un diálogo filosófico a partir de las dudas, preguntas, cuestiones, matizaciones, sugerencias que vosotros queráis formular o plantear. El tema está desarrollado teóricamente, como siempre, por lo tanto, este elemento, este recurso del tema completo es la base de la explicación y de la enseñanza teórica y el que sería evaluable tanto en las actividades de evaluación como de cara al examen. El vídeo presentación, tenemos dos vídeos presentaciones del tema, donde hago una explicación aproximadamente de una media hora cada uno, como habéis visto si lo habéis visionado. Y detrás de cada vídeo hay una presentación, PowerPoint. Os facilito no tanto la presentación cuanto el PDF de esa presentación. Lo tenéis aquí a disposición vuestra. Y después las actividades de evaluación que tenéis ahí dispuestas, un cuestionario con las preguntas habituales, es decir, en la fórmula y la metodología que empleamos siempre en los cuestionarios, una pregunta con 3 opciones, donde solamente una es válida. Como siempre os indico que apliquéis el sentido común. Si hay una que os resulta evidente, esa es. No hay que dar más vueltas. Si descartáis otras dos, pues la que queda, esa es la correcta, ¿no? Y en cualquier caso, siempre analizar bien las contestaciones, las respuestas, la pregunta, para matizar algunos de los elementos que allí se presentan y no os lleven a confusión. La tarea segunda está centrada en la moralidad de los actos humanos y responde a la explicación y al contenido del catecismo que venimos desarrollando. El foro que aquí os presento, lo abro para que lo veáis, es un foro muy sencillo, de nuevo. Voy a la pregunta que os planteo y simplemente es responder. Es sobre la naturaleza universal de la dimensión religiosa del ser humano. Por lo tanto, el carácter de dimensión constitutiva del ser humano, que es básicamente la explicación del tema, y su carácter universal, por lo tanto, presente en cada ser, en cada uno de nosotros. Las preguntas, por si os sirven de guía en esta presentación, no más de 300, 500 palabras como indicación, pues es cuál es la naturaleza, los elementos, las características de lo que llamamos dimensión religiosa, pero desde el punto de vista constitutivo humano, si es algo natural o se trata de una convención, es decir, si la dimensión obedece a los rasgos, a la idiosincrasia propia de nuestro ser, ¿no?, abierto a la trascendencia, o si más bien es un producto cultural, convencional, y hablaríamos entonces en un horizonte más de la relatividad, ¿no?, de esa dimensión, y no el carácter universal o natural. Si todo ser humano, vuelve a insistirse en la misma dirección, posee dicha dimensión o no. En cualquier caso, esto es simplemente una actividad para que reflexionéis, ¿no?, que os ayude a reflexionar y al estudio de vuestro tema, y se subiría a la plataforma, como os he dicho, en la caja de texto, y si podéis, porque esa es la intención básica, interactuar entre vosotros. No lo habéis hecho hasta ahora mucho y lo he hecho en falta porque yo creo que eso ayudaría al debate, ¿no? De hecho, en algún foro yo sí que he intervenido en algunas de las contestaciones, y yo creo que es importante que vosotros expongáis con toda claridad, nitidez y libertad vuestras exposiciones, y si os parece adecuada, siempre dentro del respeto, ¿no?, y con argumentación plausible racionalmente, ¿no?, en la discusión que podáis ofrecer.
Bien, teníamos esas actividades y por último el seminario dedicado al estudio del compendio de la doctrina social de la Iglesia, pues igual presenta las páginas, el enlace correspondiente, os facilito creo que los números también en cada una de esas preguntas y sin más pues se trata de desarrollarlo. El tema, antes de dejar ya la presentación, bueno, perdón por insistir, también aparece este apartado no evaluable del comparte donde os propongo que sinteticéis, ¿no? Como ayuda, como herramienta a vuestro estudio en 5 ideas lo que habéis aprendido, ¿no? O lo que destacáis de este tema. Es un carácter voluntario y, por lo tanto, repito, no es evaluable, ¿no? Las presentaciones que he utilizado están, me parece a mí, bien desarrolladas. Las tenéis aquí, como veis, cada una de ellas están a vuestra disposición. El tema que hemos dividido en 3 apartados, nos preguntamos si lo que llamamos el fenómeno religioso es un hecho o un fenómeno, los diferentes niveles de estudio. Y en la segunda presentación la dedicamos más bien a definir los elementos estructurales y también a los diferentes niveles de estudio todavía aquí, no de forma completa. Entonces, si os parece, comparto con vosotros también el temario que tengo aquí en esta pestaña, que tenéis a vuestra disposición, el tema 2, y hago una brevísima formulación de cada uno de estos apartados por si os sirve de introducción. Claro, la misma pregunta ya de si es un hecho o un fenómeno corresponde decir que cuando hablamos de la religión en sí, perdonad la expresión sin más, como hecho nos referimos al dato. Por lo tanto, lo que estudian las ciencias de la religión, un dato que se hace presente en la historia, en la sociedad, en la cultura, ¿no? Por lo tanto, al dato externo de lo que llamamos la religión, en espera de definir qué es eso. Pero más bien nos referimos en nuestra intencionalidad de la clase no a este fenómeno como un hecho, sino como verdaderamente un fenómeno. Y fenómeno ya no se refiere solamente al dato externo, sino que ya reclama una cierta interioridad, es decir, una interpretación desde el dentro de lo que ese fenómeno da externamente, que son los datos, los hechos, ¿no? Por lo tanto, hablamos de un fenómeno propiamente dicho, lo que es un fenómeno ligado a nuestra cultura, a nuestra forma de comprendernos a nosotros mismos, a nuestra historia, por lo tanto, que tiene que ver con nuestra constitución, si es un elemento constitutivo de carácter universal, una dimensión ontológica del ser humano, y ahí entonces un fenómeno se describe, se interpreta y se valora. Ese fenómeno tiene después una concreción externa, serían los hechos, ¿no? Religiosos desde el punto de vista que lo acabamos de matizar. Ahí aparece fundamentalmente la etimología de la palabra religión, que viene a dividirse en 2 posibilidades, bien la que reclama la raíz de Cicerón, cuando considera que la palabra religión viene del verbo relegere, y que tiene que ver, si recordáis, con esa elipse con la que este filósofo Derrida describía el fenómeno religioso, con uno de los focos, no tanto el foco de lo santo, de lo sagrado, sino con el foco del culto, ¿no? Del elemento más externo. Por lo tanto, en esta etimología, si la remontamos a Cicerón, religión viene a considerarse como la forma adecuada del culto a los dioses. Al fin y al cabo, ese es el propósito de la obra de Cicerón, de Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses. Es decir, qué culto es el adecuado, que el que hay que tributar en un momento además de convulsión, donde, digamos, la República estaba en un momento de crisis y la religión siempre se ha considerado como un elemento de cohesión social, política, y por lo tanto tiene que ver con eso. La otra etimología, que deriva del Lactancio y que retoma San Agustín sobre todo, es ya en el primer foco de la elipse, en lo santo, lo puro, lo indemne, en la comprensión de Derrida que antes ofrecía, y por lo tanto tiene que ver con el verbo no tanto relegere,
el culto externo, sino religare. Por lo tanto, es una orientación vertical. Si la otra es horizontal, esta es vertical, aquello que vincula al hombre con Dios. Esas dos etimologías están presentes en lo que llamamos el fenómeno religioso y ahí se hace una presentación rápida sobre las distintas religiones y cómo presentan a sí mismos como fenómenos, ¿no? Cuál es, digamos, la idiosincrasia, el carácter de cada una de estas religiones, ¿no? Pues lo que es el judaísmo bíblico con la palabra de la fe, confianza, ¿no? O lo que entiende el Islam como una forma de vida basada en el sometimiento a Alá, etcétera, etcétera. Tenéis ahí unas breves presentaciones de cada una de las religiones y entramos ya en el segundo apartado, los diferentes niveles de estudio, con las distintas perspectivas, como veis. Si analizamos el fenómeno religioso, podemos caer en el error de reducirlo, como muchas veces se hace en la enseñanza del fenómeno religioso en la escuela, a un fenómeno meramente cultural. Sería un reduccionismo porque no valoraría el fenómeno en sí mismo, es decir, la aportación no solamente cultural, sino pues situar a la persona en la realidad de forma crítica, eso es también una faceta de la religión, o a construir la propia identidad, etcétera, y lo que es los elementos estructurales del fenómeno religioso en sí mismo, por lo tanto como fenómeno, no solamente como hecho. Y a partir de esa división que hemos hecho, de esa, digamos, valoración, pues las disciplinas que estudiarían el hecho religioso serían las ciencias de la religión, pues la historia de las religiones, sociología de la religión, psicología de las religiones. Pero ya cuando pasamos al fenómeno y lo describimos en su vertiente interna, es decir, desde dentro de lo que supone el fenómeno religioso, sin entrar a valorar, simplemente descripción, que eso es la fenomenología, pues entramos en esta disciplina tan querida para nosotros, que es la fenomenología de la religión. Entonces, aparece ahí como la estructura del elemento religioso, una comprensión interna, descriptiva, del fenómeno, ya no del hecho religioso. Naturalmente, todos estos enfoques se relacionan y entran, digamos, en aportación. Las ciencias de la religión aportan un material que la fenomenología de la religión describe y que después la filosofía de la religión interpreta. Por lo tanto, estas dos últimas disciplinas, la filosofía de la religión y ya la teología, son disciplinas no descriptivas, sino normativas. Establecen, es decir, interpretan, valoran los datos que la fenomenología y las ciencias de la religión presentan para ver, por ejemplo, en la filosofía de la religión, la coherencia del concepto religioso que aparece en las religiones, si tiene una validez universal, si se atiene, digamos, a los criterios de plausibilidad racional, etcétera, ¿no? Mientras que la teología ya es, desde luego, a partir del conocimiento no natural, sino del conocimiento revelado, ¿no? A partir de la revelación y, por lo tanto, al interior de la fe. Bien, aparecen ahí esas descripciones que no voy a hacer con los, digamos, representantes más eminentes como Comte o Max Weber o Durkheim. En el caso de la sociología de la religión, también los más actuales, bueno, ya no tanto, Luckmann o Peter Berger, estos autores son interesantes. Ulrich Beck es un sociólogo de la religión, afincado en München, en Alemania, también bien interesante, alguna vez lo he citado. La psicología de la religión, con las distintas, digamos, corrientes, tanto el empirismo norteamericano, con William James, etcétera, o digamos, la psicología de la religión a partir del inconsciente, tanto individual con Freud como colectivo Jung, simplemente son anotaciones sin ánimo de ser exhaustiva, ¿no? Y la psicología humanista con Viktor Frankl o Erich Fromm o Maslow, etcétera, ¿no? La fenomenología de la religión, a la que dedicamos una mayor atención, con este gran autor Rudolf Otto, en el libro Das Heilige, Lo Santo, es un libro que merece la pena leer, donde el subtítulo ya prácticamente lo dice todo, es la idea de Dios, ¿no? Racional y lo irracional en la idea de Dios, ¿no? Entonces merece la pena Rudolf Otto. Este libro es uno de los más leídos en la historia de la fenomenología religiosa. Desde luego la gran obra de Mircea Eliade, con esas
las expresiones suyas que hemos apropiado ya en el lenguaje de la filosofía de la religión y de la fenomenología, las hierofanías, manifestaciones de lo santo, de lo sagrado, ¿no? O otros autores que ahí aparecen. Esta fenomenología, muy basada en otro autor muy querido para nosotros, como es Juan de Dios Martín Velasco, fallecido, pues, digamos, nos permite ya introducirnos propiamente en el interior de del fenómeno religioso, y como se trata de describir, pues aparecen la estructura, los elementos que componen eso que llamamos el fenómeno o los fenómenos religiosos, que sería la forma más adecuada de referirnos a estos fenómenos, ¿no? Ahí aparecen estos 4 elementos, lo que llamamos el ámbito de lo sagrado, por lo tanto, como la esfera o el ámbito que envuelve lo que llamamos la experiencia religiosa, el misterio como aquello a lo que tiende la actitud religiosa del hombre, y por último las mediaciones que, digamos, ponen de manifiesto esa relación del sujeto, su inclinación hacia el objeto que ya podemos llamar Dios, trascendente, absoluto, etc. Eso sería prácticamente la explicación, como veis ahí, más detallada en cada uno de los elementos que la componen, incluido las mediaciones que ahí aparecen y una breve bibliografía. Pues sin más, esto sería la explicación, presentación del curso, que tenéis, repito, desarrollado tanto a nivel teórico redaccional en el texto, en el tema, como también en la presentación de forma más completa que la que he hecho ahora, con esas 2 presentaciones en los vídeos que tenéis grabados. Yo grabaré también esta presentación que dará a disposición, y tenéis después las actividades que acabo de relatar.